La Casa de Nariño fue el epicentro de la reunión de alto nivel, quizá la primera, una vez que Gustavo Petro asumió la presidencia de la República, con el secretario general de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien es una figura trascendental en el gobierno de Estados Unidos de Joe Biden, pero se presentó los primeros roces entre el gobierno, el pacto histórico y la administración de Joe Biden. La manzana de la discordia fue Cuba y esa petición que ha elevado el gobierno nacional para que salga de esa lista de países promotores del terrorismo. Y Blinken ha dicho que por ahora eso no va a ocurrir. También se habló frente al tema de la paz total y la lucha en contra de las drogas. Petro recibió un guiño por parte de Antony Blinken, secretario general de Estado de Estados Unidos. Pero estos fueron todos los detalles de esta reunión, Petro y Antony Blinken. Señor presidente, usted en unas escasas 8 semanas ha logrado definir posiciones muy distintas a la de sus predecesores, al igual que muy distante a la política de Estados Unidos, y ahora está hablando de flexibilidad, ideas compartidas y un enfoque más integrado a la lucha contra las drogas, pero no le oí hablar de los pasos concretos que usted espera de Estados Unidos. ¿Qué espera usted ver de Estados Unidos para creer que sí hay un espacio común para trabajar juntos? Segundo, y usted y su relación con Maduro, ¿cree que existe la forma de que se regresen los venezolanos a Venezuela? Y para usted, secretario Blinken, una pregunta parecida. Colombia, bajo el presidente Petro, también ha cuestionado la estrategia antinarcóticos y, como dije, ha hablado del acercamiento con Venezuela, incluso ha cuestionado el acuerdo de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos, y por eso me pregunto cómo y cuándo usted encontrará temas comunes. Y sé que han hablado de planes para proteger hombres, mujeres, periodistas, energía limpia, pero nada de eso ha sucedido, y eso puede suceder con un presidente con el que no siempre van a estar de acuerdo. Muchísimas gracias. Bueno, pasos concretos: cumplir el acuerdo de paz, que tiene un paso concreto en su punto 1. Repartir 3 millones de hectáreas de tierras fértiles, pero hoy improductivas, entre la familia campesina y fundamentalmente en la mujer campesina. Colombia tiene 20 millones de hectáreas de tierras fértiles en este momento, dentro de la frontera agraria colombiana. Podría expandir 20 millones más si usáramos la altillanura con una fuerte inversión cuyos dineros hoy no poseemos. Dentro de las 20 millones de hectáreas fértiles, aproximadamente 15 millones de hectáreas tienen vocación para producción de alimentos antes que nada, solo usamos 5. Se trata de ampliar esa frontera de la alimentación en Colombia en 3 millones de hectáreas más. Esto implicaría que Colombia podría exportar alimentos, implicaría que el precio de los alimentos en Colombia bajaría, implicaría al menos 2 millones a 3 millones de personas beneficiadas en el mundo rural que podrían aumentar sus ingresos actuales. Implicaría entonces un desestímulo a la producción de hoja de coca en el país. Ese es un paso concreto, porque esto implica un dinero público. Desde ayer vengo diciéndolo también de manera pública, venía siendo una discusión interna del gobierno. ¿Cuánto vale comprar 3 millones de hectáreas fértiles y entregarlas al campesinado de Colombia a mucho menor precio? ¿Cuánto vale? El cálculo en dólares, más o menos, con la actual tasa de cambio, que no es muy beneficiosa para Colombia, es aproximadamente entre 7.000 y 14.000 millones de dólares.
En el fondo menos de lo que ha costado todo el plan durante este tiempo de lucha contra el narcotráfico en el país, sin mucho éxito. Con esto podríamos hacer una reforma agraria, con esto podríamos comenzar un proceso de industrialización. Estos son pasos concretos. Si miramos el punto 4 del acuerdo de paz, que tiene que ver concretamente con los campesinos cultivadores de hoja de coca, hoy ubicados en su mayoría en selvas, es decir, en territorio que no es fértil en general para la producción de alimentos, podría ensayarse ciertas formas de bioeconomía, que hablamos esta mañana en la mesa de reforma agraria que ya convocó a la mayor parte de las instituciones agrarias del país. Aquí nosotros vamos a iniciar, ya quedó fondeado parcialmente, el programa de sustitución de cultivos tal como lo diseñó el presidente Santos, solo que vamos a agregarle, y este ha sido un tema de conversación incluso con muchos gobiernos y con los Estados Unidos, el que al estar ubicados en territorio selvático, uno de los principales factores que podríamos usar para no producir hoja de coca allí es salvar la selva, en lo que tiene que ver incluso en su papel prioritario en relación a la estabilidad climática del mundo. Si logramos construir, y esta es una propuesta concreta que hemos hecho, un fondo multilateral, ya con Noruega existe un principio de este fondo, para rescatar, revitalizar la selva en Colombia, y habría que extenderlo a Brasil, dependerá del resultado político, a Venezuela, a Bolivia, a toda la olla amazónica. No solamente estaríamos aportando en el sentido de conservar uno de los grandes pilares climáticos que sostiene la vida en el planeta Tierra, sino en segundo lugar, volver el campesinado e incluso las organizaciones que se mueven allí hoy violentas, de fuerza que está hoy produciendo hoja de coca, proletariado que se ha puesto al servicio del narcotráfico, en una fuerza positiva de revitalización de la selva amazónica. Este es el tema del programa social que nosotros creemos es fundamental si queremos que Colombia salga de los ciclos del narcotráfico en las Américas. El otro tema es el represivo, que también queremos hacer cambios sustanciales. Hasta ahora, hasta hace muy poco, la política represiva sobre el narcotráfico era fumigar con glifosato los campesinos productores de hoja de coca. Esto no va más, esto está prohibido en Colombia por la Corte Constitucional y no sirve. Y criminaliza al campesinado, las cárceles se llenaron de ellos, y el cambio concreto es que la política represiva sobre el narcotráfico no va sobre el campesinado, va sobre los dueños del narcotráfico. Para esto necesitamos dos grandes instrumentos, vuelvo a repetirlo, y es un tema de conversación con los Estados Unidos. Uno, el incremento de la capacidad de interdicción, fundamentalmente marítima, complementariamente aérea, del país. Es decir, detener la droga cuando sale. Y dos, aumentar la capacidad de inteligencia para capturar los dueños del narcotráfico en el país, que habitan en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Miami, posiblemente en Nueva York, y en Madrid a lo mejor, y que no están precisamente en la selva amazónica ni al lado del campesino, ni reciben una sola gota de glifosato sobre sus cabezas. Esos son los pasos concretos. En primer lugar, me gustaría decir que el presidente lo ha dicho sumamente bien. Simplemente agregaría
que nosotros hoy y a lo largo de las muchas interacciones que ya hemos tenido con la administración del presidente Petro en los últimos meses y semanas, hemos estado escuchándonos unos a otros y aprendiendo los unos de los otros. Como resultado de eso tenemos similitudes y elementos compartidos en muchos de los temas que debemos tratar para mejorar las vidas de nuestros pueblos de manera inclusiva. Con respecto a la lucha contra el narcotráfico, nosotros respaldamos vivamente el enfoque holístico que está adoptando el presidente Petro a través de justicia, desarrollo, protección ambiental, reducción de la oferta, reducción de la demanda. Incluso en los Estados Unidos acaban de escuchar al presidente hablar acerca de un par de ideas sobre la parte del cumplimiento de la ley. Hacer más en cuanto a la interdicción de las drogas que se trasladan por mar y hacer más también para llegar a quienes son los responsables del narcotráfico, del lado de las fuerzas del orden y del lado de este enfoque holístico. Todo eso es muy necesario y estamos en sintonía al respecto. Y podría repasar la lista de los otros temas de los que hablamos hoy, sobre los que ambos estamos pensando en enfoques integrales. No hay una única solución para todos los problemas. Nosotros en las últimas semanas hemos estado refinando el enfoque que estamos adoptando y también estamos viendo maneras en que podamos seguir avanzando. Y eso va a seguir en las próximas semanas. Gracias. Buenas tardes, secretario Blinken. ¿Qué piensa Estados Unidos sobre el papel que está jugando Cuba y Venezuela en la política de la paz en Colombia? Y se lo pregunto, porque nos preguntamos si cabe la posibilidad de que Estados Unidos retire a Cuba y a Venezuela de la lista de países promotores del terrorismo. Y al presidente Petro, finalmente, ¿cuál es la posición de Colombia sobre la invasión de Rusia a Ucrania? Pues también porque lo dijo el secretario Blinken, que se manejó en esta reunión, y también si se habló de esta propuesta específica, de este permiso especial de permanencia de migrantes colombianos en Estados Unidos, teniendo en cuenta, él mismo lo ha dicho, reconociendo este modelo que Colombia ha tenido de los refugiados venezolanos. Muchas gracias. Me complacerá responder en primer lugar, presidente. Con respecto a Venezuela, en primer lugar, deseo hacer hincapié en que el compromiso que Colombia ha asumido durante varios años ya es impactante. El compromiso de acoger a estos venezolanos que han debido huir de la catástrofe humanitaria que es Venezuela. Lo que ha hecho Colombia se ha convertido en un modelo no solo para la región, sino para el mundo. Nuestra esperanza para Venezuela es que el régimen de Maduro y la plataforma unitaria puedan llevar adelante una plataforma, un diálogo que llegue a las condiciones necesarias para tener elecciones libres e imparciales, para restaurar la democracia en Venezuela, para que puedan volver a tener el apoyo de la comunidad internacional y generar un contexto mucho mejor para todos los venezolanos. En esencia, eso es lo necesario para que los venezolanos no sientan que deben dejar su país y para que los venezolanos que se han ido de su país puedan regresar. Y nosotros hemos estado hablando de la mejor manera en que podemos seguir trabajando en pro de una Venezuela próspera y democrática, y lo mismo en el hemisferio, y también haciendo que los gobiernos que hacen a un lado las normas democráticas también deban rendir cuentas. Esto sigue siendo el caso en Venezuela. Nuestra esperanza es que nosotros veamos una reanudación del diálogo, de las negociaciones, y que luego Venezuela pueda regresar al rumbo de la democracia a través de elecciones libres e imparciales. Con respecto a Cuba y la designación de Estado patrocinante del terrorismo, nosotros tenemos criterios claros, leyes claras, requisitos claros, y seguiremos considerándolos y viendo si Cuba seguirá mereciendo tal designación. Yo personalmente, en esta reunión que acaba de pasar,
dije que lo que había acontecido con Cuba es una injusticia. Porque un gobierno colombiano, no el nuestro, le pidió a Cuba que fuera sede de negociaciones con el ELN y FARC. En las negociaciones con la FARC participó una veeduría, llamémoslo así, del gobierno de los Estados Unidos, de Obama. Luego, otro gobierno colombiano le pidió a otro gobierno de los Estados Unidos, el de Trump, que por el hecho de que estaban las FARC y el ELN en Cuba, lo declararan un país que estimula actividades terroristas. Eso se llama una injusticia. Y por tanto, en mi opinión, no depende de nosotros, debe ser corregida. Nosotros volvimos a recuperar el papel de países garantes de los procesos que se inician ahora al Reino de Noruega, a Cuba, a Venezuela, y han pedido ese mismo estatus España y otros países. Cuando establezcamos en qué lugar realizamos las negociaciones, volveremos a hablar de este tema. El TPS, o como queramos denominarlo, una protección al inmigrante, me parece que es una figura democrática, usada por más de 1 millón de personas en Colombia. También fue usada en Venezuela para la migración colombiana de los años 70. Hay que agregarle la efectiva garantía de derechos. El TPS permite que el inmigrante no se vaya o la inmigrante no la saquen, pero no necesariamente que pueda ejercer sus derechos como ser humano en Colombia. En este tema tenemos que profundizar. La normalización de relaciones con Venezuela nos permite, al menos con la apertura de las relaciones consulares, que los títulos educativos puedan ser homologados rápidamente, y eso haría saltar el estatus del inmigrante venezolano, sobre todo de la inmigrante venezolana en Colombia. Si la normalización de relaciones produce un cambio migratorio, hay que medirlo a través de nuestra oficina de migración. Los datos últimos que tengo es que ya el sentido no es de Venezuela hacia Colombia, sino de Colombia hacia Venezuela. Vamos a mirar eso con más tiempo para hacer una valoración a profundidad. Si la normalización de relaciones produce eso, siempre la decisión libre de la familia venezolana en Colombia es lo respetable. Ahora, yo sí creo que un TPS para colombianos en Estados Unidos es necesario. No lo digo como negociación. No es que porque damos un TPS a venezolanos en Colombia debe haber un TPS de colombianos en Estados Unidos, sino porque es el derecho humano. En la conversación supimos que va a haber unos eventos internacionales, que lo que se pretende es un ordenamiento de lo que hoy
es el éxodo que lo produce la crisis climática, entre otras cosas, en todo el mundo, que está produciendo derechizaciones extrañas en los países del norte, que hay que hablar del tema. Nosotros hacemos parte de la organización de la Conferencia Internacional sobre Migración que se realizará en Ginebra. Aspiro a asistir allí. Pero indudablemente este es un tema que no es solo colombiano, no es solo venezolano, es un tema mundial, que cada vez es más agudo por la crisis climática. Estamos hablando de un éxodo humano. Papa Francisco dice con mucha pertinencia que en los éxodos se producen las nuevas esclavitudes. Lo estamos viendo en la migración venezolana a Colombia, la trata de mujeres, la esclavitud de niños de tipo laboral, el uso de hombres forzadamente para el narcotráfico y la inclusión dentro de los ejércitos armados violentos de tipo privado de personas que provienen de la migración nos muestran la realidad de las palabras del Papa Francisco. El éxodo trae nuevas esclavitudes y solo una regulación mundial que respete la dignidad humana puede evitar, primero, las nuevas esclavitudes y segundo, si se apunta a las causas correctamente, quizá la estabilidad de las poblaciones en su propio terruño, que es donde quisiera más vivir una persona en general. La siguiente viene de Jaime Moreno. Buenas tardes, presidente Petro. Mi pregunta para usted es, usted mencionó los planes concretos en su nueva estrategia en la lucha contra las drogas. ¿En qué queda la erradicación forzosa manual mientras se implementan estos programas que puede tomar algún tiempo? ¿Qué va a pasar con esta erradicación forzosa en algunas áreas donde ustedes de pronto consideren necesaria? And my question for Secretary Antony Blinken is, President Petro has proposed to suspend extradition for those criminals who cooperate with the Colombian justice. What is your opinion about this new approach on extradition that President Petro is suggesting? Bueno, la erradicación forzosa en cultivos que llamamos aquí industriales. Los cultivos industriales son grandes extensiones de terrenos con cultivos de hoja de coca que no pertenecen al campesinado, que se ven sobre todo en áreas de Tumaco, en áreas ahora de Tibú, en el norte de Santander. ¿Por qué Tibú? Es una buena pregunta. ¿Por qué se desplazó la mayor parte de la producción de cocaína de Tumaco hacia Tibú, en la frontera colombo-venezolana? Pero esos cultivos industriales deben ser erradicados forzadamente. No hay con quién negociar una sustitución de esos cultivos. Y así que lo que pasa es que no van a ser fumigados de manera aérea, lo cual vuelve más peligroso el problema para las personas que hacen la erradicación forzada. Es un costo que tenemos que asumir, pero la erradicación forzada continúa en los cultivos industriales que no son propiedad del campesinado. Ojalá pudiéramos ver allí un método tecnológico que permitiese el surgimiento de la selva después de la sustitución de ese tipo, de la erradicación de ese tipo de cultivos. Y esa es la respuesta. Adelanto que en esas zonas en general se mueven fuerzas violentas, fuerzas armadas con diferentes grados de militarización, que aquí se han dividido entre bandas, bueno, gaos y etcétera, unas denominaciones un poco complejas, pero que tienen control territorial, armas y controlan la población.
este tipo de bandas multicrimen, porque no se dedican exclusivamente al narcotráfico, las bandas multicrimen con lazos internacionales, multinacionales, que es un nuevo actor diferente a lo que nosotros llamábamos el paramilitarismo clásico o la guerrilla. Es la complejidad porque el narcotráfico muta en sus formas, tiene una metamorfosis. Todas estas organizaciones han mandado cartas al gobierno hablando de una negociación para desmantelarse, que tendría que hacerse básicamente bajo una ley de acogimiento a la justicia que el gobierno va a presentar al Congreso y que lleva a una negociación con el Poder Judicial, no con el gobierno, y que tiene que ver con la justicia reparativa. Estas fuerzas desmanteladas pueden recibir beneficios jurídicos solo si y solo si hay verdad, hay garantías de no repetición y hay reparación, que en muchos casos son reparaciones ambientales. Hablábamos en la reunión del tema de la minería ilegal, por ejemplo, y su efecto sobre principales ríos de Colombia, que aquí la prensa nacional conoce bien sus efectos. Aquí hay un tema que no hablamos mucho, que es la extradición. ¿Qué pasa si una persona de estas bandas ya solicitada en extradición o que se solicite en extradición hace parte de un proceso de paz en Colombia? Tema que ya surgió respecto a la FARC en unos años pasados y de manera un poco oscura además. Lo que yo he propuesto, es que integrante en estas cadenas del narcotráfico que decida acogerse a la justicia en Colombia y dar garantías de no repetición, no sea extraditado. Eso depende de mi firma, pero debe depender de una ley, porque no depende de la voluntad política de un gobierno que además va a pasar, sino que debe tener cierta seguridad jurídica. Narcotraficante o que esté en la cadena del narcotráfico, que no esté en ningún tipo de acogimiento a la justicia en Colombia, se sigue extraditando, ya he firmado como 80 extradiciones. Narcotraficante que se haya acogido o que esté en la cadena del narcotráfico a la justicia, pero se burle de las garantías de no repetición y repita, debe ser extraditado, y lo que he propuesto al gobierno de los Estados Unidos es que allá con las mayores penas posibles, porque aquí ya burló un proceso de negociación jurídica. Ese es el... Muchas gracias. Como escucharon de parte del presidente Petro, este proceso continúa. Es un proceso que depende de las decisiones de dos naciones soberanas y nosotros respetamos plenamente las decisiones soberanas del gobierno colombiano. Para nosotros la relación de extradiciones ha beneficiado tanto a los Estados Unidos como a Colombia, ha beneficiado la justicia en ambos países y ha beneficiado a las víctimas de la delincuencia transnacional en ambos países, una herramienta importante para ayudar a desmantelar a las organizaciones delictivas transnacionales que tanto daño hacen a nuestras dos sociedades. Vamos a seguir trabajando estrechamente sobre esto y es algo muy específico. Los sistemas van a continuar trabajando, vamos a seguir investigando, vamos a seguir procurando enjuiciar a quienes infringen nuestras leyes y vamos a seguir trabajando sobre las extradiciones. Bien, vamos a terminar esta ronda de preguntas. We are now going to close this round of questions with Santiago Reyes. Señor secretario Blinken, hace un par de semanas murió Lady Paola Martínez en un asilo en Nueva York, una colombiana que se suicidó después de que su esposo no pudo cruzar la frontera. Ella es tan solo uno de los miles de casos
de los rostros de la inmigración ilegal. El presidente Gustavo Petro acaba, digamos que, pedir públicamente que Estados Unidos debería asumir un estatuto de protección temporal para los colombianos ilegales, para los inmigrantes ilegales a Estados Unidos. ¿Qué piensa usted de esa propuesta, secretario? Y para el presidente Gustavo Petro, rápidamente, hace unos días, presidente, usted terminando la Asamblea de la ONU, dijo que pocos días después se hablaría o se anunciaría la propuesta formal de cese multilateral, que eso dependería si los grupos daban el primer paso. Muchos de ellos ya están en un cese unilateral, entonces, ¿qué sigue ahora por parte del gobierno colombiano? ¿Puede venir el cese multilateral pronto? Gracias. En primer lugar, yo no estoy familiarizado con el caso que usted mencionó, pero permítame volver atrás y volver a algo que dijo el presidente Petro, que es muy importante. Cuando se trata de la migración, nosotros estamos afrontando un reto histórico. Hay más personas desplazadas de sus hogares en el planeta hoy que en cualquier momento en la historia, más de 100 millones de personas. Y nosotros lo vemos en nuestro propio hemisferio también, migrantes de El Salvador, Guatemala, Honduras, Haití, Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros. Todo el hemisferio se ve afectado por esto. Los países de origen se ven afectados, los países de tránsito se ven afectados y los países de destino, tales como los Estados Unidos, también se ven afectados. Creo que ha habido un cambio fundamental en cómo enfocamos este problema. Aceptamos que tenemos que tener una responsabilidad compartida en el modo en que afrontamos este reto. Esto es algo que empezó el año pasado en Bogotá, cuando reunimos a ministros del hemisferio, y culminó con la Declaración de Los Ángeles en la Cumbre de las Américas, donde más de 20 países del hemisferio se pusieron de acuerdo para determinar principios acerca de cómo hacer frente al reto migratorio que todos estamos afrontando, para garantizar que lo hagamos de manera humana, que sea ordenada la migración y que respete el Estado de Derecho. Nuestro propio país está tomando medidas muy importantes en este sentido. Hay muchas personas que quieren venir a los Estados Unidos y estamos tratando de expandir las vías legales para llegar a los Estados Unidos. Estamos trabajando también con la emisión de visas temporales de trabajo, por las que hay mucha demanda. También estamos trabajando para asegurarnos de que cuando hay personas con un planteo de solicitud de asilo creíble, trabajar con ellos, y dedicamos grandes recursos en nuestras fronteras para que sus solicitudes puedan ser resueltas mucho más velozmente que en el pasado. Al mismo tiempo, queremos asegurarnos de que las personas del hemisferio estén tratadas con dignidad, con humanidad, y estamos trabajando mucho con los países socios para asegurarnos de que eso sea así. Otros pasos serán anunciados en los próximos días y semanas, pero si nosotros no podemos hacer frente a este reto juntos, no vamos a tener éxito. Y hay otro elemento crítico, y el presidente lo mencionó. No es que la mayoría de las personas del hemisferio y otras partes del mundo se despiertan un día y dicen: ¿no sería fantástico dejar todo atrás, dejar mi cultura, mi familia, mi idioma, mi trabajo, y hacer una travesía dura que pone mi vida en manos de tratantes? ¿Sería esa una idea fantástica acaso? No. Hay motivos profundos por los que tantas personas están decidiendo asumir esta travesía tan peligrosa en el hemisferio. Eso es porque en los países en que viven no tienen medios económicos para poner comida sobre la mesa para alimentar a sus familias, o porque afrontan un gobierno represivo, violaciones de derechos humanos, corrupción. A menos y hasta que podamos hacer frente a las causas profundas de la migración, no vamos a poder resolver este problema. Tenemos que hacer todo lo que mencioné antes y tenemos que hacerlo mancomunadamente. Los países que asumieron este compromiso en la Declaración de Los Ángeles, en la Cumbre de las Américas, se reunirán en un par de días también en Perú para la Asamblea General de la OEA, y ahí vamos a seguir trabajando sobre esto. Con respecto al TPS,
En nuestra ley, esta es una herramienta diseñada específicamente a fin de permitir a las personas quedarse en los Estados Unidos que no pueden volver a sus países de origen debido a las crisis que han tenido lugar en esos países. Y es por eso que en el caso de los venezolanos nosotros tenemos el estado de protección temporal, así como lo tiene Colombia, porque no pueden regresar a su país debido a la catástrofe humanitaria y la mala gestión económica y la represión política que existe. No pueden regresar a su país. Es para eso que este programa está diseñado. Pero más ampliamente estamos viendo cómo aumentar las vías legales para llegar a los Estados Unidos, sea temporalmente o de forma permanente. Bien, las estadísticas de septiembre, y esto también como las que acabo de dar de migración, es un corto tiempo como para sacar conclusiones aún, pero las estadísticas de septiembre muestran el mes con menor número de excombatientes asesinados que hayan firmado la paz en todo el año y de los menores niveles de masacres y de muertes de líderes sociales del año. Sin embargo, el año ya superó el año pasado. Tal la intensidad de la violencia que creció, sobre todo en las rutas del narcotráfico, que son rutas de sangre, en este año. Solo lo que tenemos entonces es que después de un alto crecimiento, septiembre baja. ¿Se mantendrá? Es el producto de una atmósfera que se ha construido en el país sobre expectativas de negociación, yo creo que sí, sobre la posibilidad de desmantelamientos pacíficos del narcotráfico, yo creo que sí. Ha reducido la violencia en el mes de septiembre. El objetivo del gobierno es que eso se mantenga. No será fácil. No es el cese multilateral, no hay que confundirlo, es una atmósfera de distensión que empezó a construirse, que puede interrumpirse en cualquier momento. El cese multilateral tiene que venir después, porque una pregunta, digamos, inteligente podría ser el cese multilateral, el cese de hostilidades con una organización típicamente narcotraficante. ¿Qué significa? ¿Significa que la dejamos de perseguir por ser narcotraficante? No, significa que ella ha decidido acogerse a la justicia. Y entonces entra en un proceso de desmantelamiento, de negociación, primero jurídica, de beneficios jurídicos versus garantías de no repetición, reparación y desmantelamiento, que obviamente trae aparejado el fin de los muertos, del asesinato, de la desaparición, de la masacre. Ayer se hizo una jornada con la Iglesia Católica, ella tuvo la iniciativa, nosotros la acompañamos, que se llamó No matarás, no desaparecerás, en todo el país. Nos mataron una persona, un militante de mi movimiento político, en Salgar, pequeño municipio de Antioquia. ¿Quién mató a nuestro militante en un pequeño municipio de Antioquia? Yo creo que deberíamos saberlo, que es importante precisamente para lograr que la distensión se prolongue, que podamos llegar a una disminución sustancial de la violencia y que no se transforme en el intento de sabotear estos procesos, llamémoslos de paz total, en una sistemática eliminación de militantes de mi movimiento político, como sucedió ya en el pasado. Por eso le pido al ministro de Defensa que ponga una recompensa de las más altas posibles
para saber quién en un municipio tan pequeño como Salgar ordenó el asesinato de nuestro coordinador político en ese municipio, para que sirva de desestímulo, si es que se quiere desencadenar un sabotaje a este proceso, más desde una intencionalidad política que ya ha existido en otros tiempos en Colombia. Así que, respuesta, si se inician las negociaciones, lo que se coloca como casi una consecuencia lógica es acabar completamente las hostilidades, que significa no matar, no desaparecer, no masacrar. Gracias. Bueno, creo que hemos terminado. Muchas gracias. Por su asistencia, feliz tarde. Y es que el presidente Petro le ha dicho prácticamente de frente a Estados Unidos que no se va a utilizar una sola gota de glifosato para fumigar los cultivos ilícitos de coca, y lo que se pretende es que se deje de criminalizar al campesino cultivador de la hoja de coca. No va a ser represiva la fuerza pública en contra de estos campesinos. Ahí viene el giro del programa y de la política antidrogas del gobierno nacional y del propio presidente Gustavo Petro.